Estamos de retorno a su programa de Actualidad Fiscal, Tecnología y Financiera. Estamos conversando con Juan Medrano, quien es un experto en todo relacionado con el tema de prevención de lavado de activos. Juan, te decíamos, sabemos que en Estados Unidos se han estado haciendo, diríamos, instrumentaciones legales para el tema de lo que es identificación de los beneficiarios final en lo que serían las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo va eso? Sabemos que ya hay una especie de fallo judicial que ha sucedido. Muy buena tu pregunta, porque de hecho escribí en estos días una reflexión mía sobre el tema del fallo que hubo de un tribunal en los Estados Unidos que establece que es inconstitucional pedir el tema de beneficiario final a los pequeños negocios. Eso fue una demanda que introdujo la organización que agrupa a los pequeños negocios contra FinCEN. Y efectivamente el tribunal dice que eso atenta contra la Constitución y esta semana FinCEN saca un notice diciendo que, bueno, suspende el tema del beneficiario final para los pequeños negocios por el fallo que ha habido de ese tribunal. Es interesantísimo el tema porque eso pone el debate sobre la mesa, porque siempre tenemos que partir del tema de que Gafi no son leyes, no es un regulador, solo establece estándares internacionales. Entonces, yo en estos días hice una reflexión y decía, me encantaría saber la opinión del Gafi sobre esa sentencia de los Estados Unidos donde dice esto es inconstitucional, no se le puede para pedir este sector. Para este sector. Entonces, eso trae el debate sobre la mesa porque de este lado del hemisferio, o sea, en nuestra región, todo lo que dice el Gafi es amén. Ojo, y es importante. Y no solamente el Gafi, Juan. Recuérdate que todas las jurisdicciones, o sea, todos los países tienen una ley de prevención de lavado de activos. En República Dominicana tenemos la ley 155-17 que establece muy claro que hay que identificar el beneficiario final. Y no establece parámetros de industria o de sujetos obligados. O sea, todos los sujetos obligados, según lo que establece la ley, están, valga la redundancia, la obligación de determinar el beneficiario final. Entonces, sí, esto trae un revuelo a nivel internacional, porque totalmente. ¿Qué va a hacer el Gafi? Totalmente. ¿Qué van a hacer los demás países entonces con esta MIPYME que están en la obligación de identificar beneficiario final según su normativa legal? Sí, por eso era que te decía que es interesante saber qué va a pasar, porque no puede ser que la ley aplique para unos y para otros no. Y entonces, allí cobra vigencia el debate sobre la imposición sobre los más débiles de cosas que los más grandes no cumplen. Y claro, yo no soy experto en evaluación mutua de países, pero el hecho de que un país no cumpla con una de las regulaciones, una de las recomendaciones, no lo va a ir a parar a la lista gris, ¿no? Pero bueno, beneficiario final, que ha sido el talón de Aquiles de muchas jurisdicciones. Es correcto. Decía yo en estos días, y partiendo de ese análisis que yo hacía del tema de la inconstitucionalidad de eso en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos jurisdicciones de este lado, como Venezuela, como Colombia, el mismo Centroamérica, donde internamente los países se han quejado lo peligroso que es tener un registro de beneficiario final, porque tú no sabes en qué manos va a parar la información. Si se puede filtrar un hackeo a temas de secuestro, caso, la unidad de análisis financiero. Temas de secuestro, que de hecho, Juan, temas de soborno. Que de hecho, Juan, recientemente, hace unos pocos meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue hackeado y toda esa base de datos de las informaciones que tenía el ministerio fueron puestas al público por esos hackers, porque estaban pidiendo una cantidad de dinero precisamente como soborno, no se le entregó y ellos pusieron a disposición del público todas esas informaciones que eran confidenciales del Ministerio de Trabajo, de Relaciones Exteriores. Entonces,
¿qué garantía podemos nosotros tener de que, por ejemplo, en el caso de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, no pueda ser sujeto también de un ataque cibernético y que esa base de datos de esos beneficiarios al final salgan también a la luz pública? Sí, y sobre todo me preocupa mucho las jurisdicciones donde la presencia del crimen organizado internacional es dura. Un Perú, un Ecuador, un Venezuela, mismo Colombia. Entonces, ahí es donde cobra vigencia la preocupación de los países, decir, bueno, no tanto de los países, los mismos dueños de las corporaciones, porque eso puede dar en estos países tan violentos de la región a que justamente esas bases de datos vayan a parar a manos de los criminales y vengan temas de secuestro, de soborno, de pago de vacuna. Entiendo el tema porque todos debemos ir a las mejores prácticas, ¿okay? Pero es que entonces, ¿cómo asumir las mejores prácticas cuando estoy consciente que eso pudiera ir en contra de la constitución de un país? Y que por no tener esa categoría de poderoso, no puedo traer y decir, hey, yo no puedo implementar esto porque va en contra de la Constitución. Importantísimo que pensarían los constitucionalistas de los países, ¿no? Sí. Eso sería un debate interesante y vuelvo y te repito, y qué bueno que traes el tema, quiero ver, Gafi, la posición con relación a Estados Unidos. No exactamente, y sobre todo porque eso trae un revuelo internacional. De hecho, Estados Unidos, Juan, siempre se le ha criticado que cuando tú buscas, por ejemplo, la lista de los países que son jurisdicciones especiales, o sea, paraísos fiscales, Estados Unidos no aparece en ese listado. Sin embargo, tiene un estado, el estado de Delaware, que es considerado por las características y las facilidades que tiene ese estado. Primero, en que no se permite precisamente la identificación del beneficiario final. No tiene pago de impuestos prácticamente ni por patrimonio ni por beneficio. Sin embargo, Estados Unidos, cuando tú chequeas todos los listados, no aparece. Y todo el mundo se pregunta, pero ven acá, si hay una jurisdicción donde un paraíso fiscal, ¿cómo podemos clasificar esto? O sea, que es una situación bien compleja. Sí, y definitivamente esta ley de identificación de beneficiario final, la ley de transparencia corporativa, como se le llama allá en Estados Unidos, busca justamente combatir todo esto, porque efectivamente, como tú muy bien lo has dicho, hay jurisdicciones, hay estados en Estados Unidos donde hay opacidad con relación a ver quién es el beneficiario final. Definitivamente, yo pienso que Estados Unidos es uno de los países que da pasos importantes contra todo el tema de la corrupción, contra todo el tema de esconder el beneficiario final. Acaban de pasar, por ejemplo, también una regulación donde el tema del real estate, de la construcción, de la venta, eso tiene que ser transparente. ¿Por qué? Sobre todo porque en estados como la Florida, en Nueva York, llega mucho dinero de la corrupción. Es correcto. Ahí a comprar bienes raíces y definitivamente tú tienes que saber quién está comprando, ¿no? Y vuelvo y repito, no creo que es Estados Unidos el interesado en mantener la opacidad, en esconder beneficiario final, pero hay un tema allí que involucra realmente legal Exacto. y el americano es muy respetuoso de su regulación. Y aquello que dice, esto está en contra de la Constitución, esto hay que revisarlo. Eso no va a pasar. Sí, Estados Unidos, recuérdate, Juan, que muchas de estas empresas que han sido sancionadas, inclusive países que han estado en la lista del Gafi, la mayoría de ellos han tenido operaciones con bancos norteamericanos y esos bancos no han salido quizás con sanciones producto de esa situación. O sea que Estados Unidos realmente tiene muchísimas situaciones de mejora en temas de prevención y transparencia. Mira, en estos días leí un artículo que decía cómo Estados Unidos se ha convertido prácticamente en ese santuario del lavado del dinero. Claro, es un reto sumamente grande. La principal economía del mundo, miles de millones de transacciones, de operaciones. O sea, es un Estado y luchando contra un flagelo internacional, que la delincuencia internacional, el lavado de dinero internacional, muchas veces le lleva 3 pasos adelante a los reguladores, a la tecnología. O sea, es difícil para un Estado
luchar contra todo eso, y por eso es que también descarga mucho el tema en las instituciones, y cada vez tú ves que los bancos le ponen mayores regulaciones, deben poner mayor recurso, porque, como lo digo, debemos ser responsables todos como parte de una sociedad en contribuir. Esto que estamos haciendo, este ejercicio, es un mensaje importante de que hay un compromiso de que debemos luchar con todo el tema del flagelo del lavado de dinero. Sí, yo veo que una de las debilidades, por ejemplo, que existe en Estados Unidos, Juan, es que cada estado tiene una regulación y tiene sus leyes propias para todos los temas relacionados con criminalidad, corrupción, transparencia, prevención de lavado, y quizás algunos estados sean más flexibles que otros y otros sean quizás un poquito más exigentes. Entonces, quizás eso también complica el escenario allá. No, bueno, hay regulaciones federales, el BSA, eso es el US Patriot Act, eso es a nivel federal y todos los estados lo tienen que cumplir. Y justamente los estados, esa división en Estados Unidos de que el poder que tienen los estados, efectivamente le dan esa potestad de sacar regulaciones, pero nunca pueden ir en contra de las regulaciones federales y mucho menos en contra de la Constitución. Por ejemplo, en el estado de la Florida sacaron una ley que ninguna institución del estado de la Florida puede hacer negocio con el gobierno de Nicolás Maduro. Y esa es la potestad y eso es lo bueno de ese sistema que le da esa flexibilidad a los estados. Pero vuelvo y repito, ninguna ley que saque un estado puede ir en contra de la Constitución. Pero sin embargo, otros estados, que es lo que estamos comentando, no tengan esa exigencia, no tengan esa limitación. Entonces, puede ser que muchísimas instituciones, inclusive funcionarios de Venezuela, tengan inversiones, tengan transacciones con empresas en otros estados que no es necesariamente el estado de la Florida. No, eso no es posible porque existe un régimen de sanciones que es a nivel federal y que todo el mundo lo tiene que cumplir. Eso es casi que imposible que ocurra que algún estado esté haciendo negocios con el gobierno de Venezuela o cualquier otro país sancionado, Cuba, o con algún sancionado nicaragüense, porque existe ese régimen de sanción que está por encima de cualquier ley de los estados. Y qué bueno, mira, en estos días, justamente ayer, antes de ayer, sale también una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos con relación, por ejemplo, a la pretensión que tenía Colorado de sacar del balotaje a Donald Trump como candidato. Y una sentencia unánime que dice, no, un estado no lo puede hacer, ¿no? Por eso es que te digo, los estados tienen esa facultad, pero existe la posibilidad. También tienen una limitación. Totalmente, que es la Constitución. Perfecto. Juan, vamos a querer que en el último bloque hablemos de todo lo que está haciendo JA Consulting, que es la empresa que está, diríamos, teniendo la vanguardia en todos los temas relacionados con prevención a nivel regional. Así que volvemos ahora.